En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Estamos escalando 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el Catecismo nos regala 505 números para estudiar estos 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 212 de altura. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título "A él solo darás culto: el deber social de la religión y la libertad religiosa". Hoy vamos a profundizar en los números 2105 y 2106. Voy a atreverme a iniciar primero con el número 2106 y luego regresamos al 2105 para poder encuadrar este tema. Recordemos que en la catequesis pasada vimos en el número 2104 algo que nos hablaba de la obligación moral que tiene el hombre de buscar la verdad. Ahí en nuestra conciencia, Dios nos ha creado con una capacidad y con una obligación moral de buscar la verdad y una vez encontrada adherirnos a ella. Pero este modelo cultural en el que nosotros vivimos hoy día, lo importante es, en el tema de la libertad, la elección. No importa si eliges bien o mal, si eliges la verdad o la mentira. Hoy día lo único que le importa al hombre es que yo pueda elegir. Y si va y se revienta la nariz en la pared, no le importa al hombre moderno. Lo que le importa es que él pueda elegir. Nosotros, los cristianos católicos, no decimos eso. Nosotros decimos que la libertad es un instrumento para acertar con la verdad, no para ir a reventarse la nariz en la pared diciendo que soy libre porque elegí esa pared para matarme con ella. No, no, no. La libertad es el instrumento para acertar con la verdad. Lo que me obliga a buscar el bien, a buscar la verdad todo el tiempo, y una vez encontrada me adhiero a ella, y por eso soy libre. Mi libertad está destinada a completar la vocación para la que el hombre ha sido creado, que es alcanzar la verdad, que es alcanzar el bien, y ese bien con mayúscula siempre será Dios. Por eso, teniendo claro esto, entramos en el número 2106 que dice: en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Qué número más espectacular este y profundo que nos regala el catecismo. Hoy en día se pretende que la libertad religiosa solo se ejerza en el ámbito privado. No sé si ustedes han notado esto. Hoy día es, si tú quieres ser una persona religiosa, está bien, sélo, pero en privado. Métete a tu cuarto y allá, pero no lo hagas público. ¿Eh? Y eso es un error.
porque la verdad es que yo tengo el derecho a ejercer mi libertad religiosa en público y también en privado. Es más, no solamente yo solo, sino asociadamente como iglesia tengo el derecho a expresar mi libertad religiosa. Y aquí el catecismo hace mención a ese documento, a esa declaración del Vaticano II que hemos ido estudiando en la catequesis pasada, la Dignitatis Humani. En el número 2 nos dice lo siguiente: este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana, cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina. Esa verdad trasciende el orden temporal. Por eso permanece aún en aquellos que no cumplan la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. Por eso, queridos amigos, el motivo por el cual la Iglesia Católica proclama este principio de libertad religiosa siempre es por la naturaleza misma de la persona. Lo tengo en mí adentro. El hombre es un ser religioso por naturaleza, no se le puede quitar. Por eso es un poco chistoso escuchar personas que dicen, yo no soy religioso. Oye, lo tienes en tu naturaleza. Tenemos una dignidad en la que Dios quiere tener con nosotros una relación personal de amor y eso no me lo puedo quitar. Por tanto, no quiere que se le imponga al hombre la verdad, sino que él la busque y cuando la encuentre que se adhiere a ella. Por eso es que en el mundo católico la fe se propone, no se impone. Dios quiere que la verdad triunfe cuando el hombre se abra libremente a ella. Dios no quiere vencer, Dios quiere convencer al hombre. Y esa libertad religiosa permanece incluso, como dice este número del catecismo, permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella, porque lo tienen en su naturaleza. Eso quiere decir que aunque esté usando mal esa libertad religiosa, no debes negársela. No se le puede negar. Porque si no es así, queridos amigos, nunca podrá cumplir ese ideal en el que libremente se adhiera a la verdad divina revelada en Jesucristo cuando lo encuentre, cuando sea el momento. Nosotros no podemos decir eso de afirmo la verdad, pero te la niego si la utilizas mal. Eso no se puede hacer. Porque si no estoy perdiendo la esperanza con esa persona, y eso no lo podemos hacer. No podemos perder nunca la esperanza con nadie, aunque en este momento esté usando mal su libertad. Esa es la gran diferencia en el cristianismo. Un cristiano siempre ha de permanecer en él la esperanza de la conversión, aunque en este momento actual se esté comportando de una manera totalmente contraria. ¿Cuántos perseguidores? ¿Cuántos traidores? ¿Cuántos han terminado de rodillas ante el Señor? ¿Cuántos que ayer nos perseguían hoy son fieles seguidores? San Pablo, uno de ellos. Porque un cristiano siempre ha de permanecer en él la esperanza de la conversión. San Agustín, otro de ellos. Y yo, otro de ellos. Ahora bien, el punto fuerte, grande, el punto culminante del derecho de reconocimiento de la libertad religiosa ha tenido lugar
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hizo la ONU en 1948. Ese es un momento crucial, importante en la historia del derecho. Haber sido proclamado desde la Organización de las Naciones Unidas el reconocimiento a la libertad religiosa. El Papa Benedicto XVI recordó esto en su visita que hizo a la sede de la ONU para celebrar el 70 aniversario de esta declaración. Y fíjense muy bien, queridos amigos, en esa declaración se incluía la libertad religiosa de esta manera. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Eso dice la Declaración de los Derechos Humanos. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y las observancias. Tremendo esto que dijo la ONU, ¿no? Se habla de la libertad por la enseñanza. Por eso, en un estado donde se ha suprimido la educación religiosa en las escuelas, como en este estado donde nosotros vivimos, ha sido necesario que las iglesias católicas implementen las clases de educación religiosa en las parroquias para poder contrarrestar un poco eso que en la escuela se ha dejado de hacer. ¿Eh? Eso lo deberíamos hacer en las escuelas. ¿Y saben qué ha sucedido? Todos los estragos que vemos en la educación de nuestros hijos es porque hemos sacado a Dios de las escuelas. Esa falta de educación religiosa en las escuelas la vemos todos los días en los estragos que eso ocasiona. Persecuciones, matanzas, ideologías metidas, querer cambiar el sistema educativo, querer cambiar los libros para meter las ideologías. Todo eso es la muestra de que Dios no está ahí. Y se forzan las instituciones. Son estragos que quedan de no respetar esto que en la ONU se ha dicho como una declaración universal: el derecho a la libertad religiosa. Otra declaración que ha sido uno de los puntos más grandes, importantes en este tema, es la que hizo el Concilio Vaticano II en 1965, después de la ONU. Dice el concilio: este sínodo vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben de estar libres de toda coacción, tanto por parte de personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier poder humano. De modo que en materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar en contra de su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, de forma privada o públicamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Estos pues son los dos momentos grandes, uno en 1948 y otro en 1965, donde la historia de la humanidad reconoce este derecho de la libertad religiosa que tenemos todos los seres humanos. Y conviene, queridos amigos, recordar que estas dos declaraciones han sido muy peleadas. Aún hoy en día, esto es un debate de cada día. Este derecho a la libertad religiosa se definió en la práctica frente al poder político que siempre tuvo esa tentación de totalitarismo, de controlar las conciencias de sus súbditos. Y por eso es algo tan peleado. Así sucedió cuando en el estado pagano, en el mundo clásico greco-romano,
antes del cristianismo, el Estado absorbía entre sus funciones la de determinar y fijar la religión y la moral de sus súbditos. ¿Y qué terminaron haciendo? Culto al emperador. Por ejemplo, en Roma, el emperador era Dios. Se divinizaba al emperador. Y precisamente el martirio de los primeros cristianos se debió porque no existía libertad religiosa. Y entonces, frente a un estado pagano que le exigía al ciudadano, al individuo, dar culto a un hombre llamado emperador, como si fuera Dios, cuando los cristianos se negaban a hacer esto, eran martirizados, porque confesaban que solo existía un único y verdadero Dios, y al negarse a dar culto al emperador como a Dios, eran muertos, mártires. Y esto ha sido así. Por allá en el año 313 hubo en el edicto de Milán proclamado por el emperador Constantino, que él mismo termina convertido al cristianismo. Se termina por un tiempo, un poco esta persecución religiosa, pero eso siguió. Se fue eh, enmascarando con otros nombres, pero todavía esto ha sido así. Hoy, ¿eh? En el siglo XX, por ejemplo, siglo pasado, en la Alemania nazi, en el marxismo, hoy, siglo XXI, en el socialismo, también se reedita aquella misma tentación del emperador romano de pretender ser quien controle las conciencias y las creencias de sus súbditos. Y eso lo vemos en muchos países hoy. Dictadores que quieren controlar la conciencia y las creencias de sus pueblos. Es más, los mártires del siglo XX sobrepasan en número a los mártires de los primeros siglos de los cristianos durante el Imperio Romano. Han martirizado más personas hoy día que allá. ¿Eh? Por eso decimos que después del edicto de Milán, esa paz religiosa que regaló el emperador Constantino, esa libertad se volvió y se vivió de otra forma. Luego, cuando se divide el Imperio Romano, Roma y Constantinopla, surgen esas diferencias tan grandes en el mundo europeo. Y se va reduciendo la libertad religiosa a unas cosas mínimas. Por ejemplo, algo que le llamaban una cierta tolerancia religiosa. Entonces se toleraba un poco a los cristianos. En algunos lugares se impedía la expresión pública para los cristianos disidentes. Aparecían las herejías. El emperador impedía que los herejes pudieran tener expresión pública, por ejemplo. Con lo cual eso también limitaba el principio de libertad religiosa, que aunque estuvieras en un error, también tienes el derecho a decirlo. ¿Eh? Y tenemos que decir que durante muchos siglos, en la Edad Media, el principio de libertad religiosa casi se entendió como una libertad de la Iglesia, en el sentido de lucha o pulso entre la Iglesia, los soberanos, los reyes, para ver hasta dónde llegaba el terreno de cada uno. Y fue toda esa Edad Media una pelea entre el Estado y la Iglesia, todo el tiempo. Y Santo Tomás de Aquino, allá en el siglo XIII, da un paso muy interesante que nos ayuda a entender esto mejor. Santo Tomás afirma que existe un derecho natural de la persona humana, tanto individual como socialmente, a su libertad religiosa. Incluso Santo Tomás mismo llega a establecer como unos puntos básicos para todos nosotros. Y esto no se aplicó de una manera fácil.
costó mucho asumir el principio en que las relaciones entre el Estado y la Iglesia, en esa relación se asumiera ese principio de libertad religiosa. Fíjense, queridos amigos, principalmente en la Reforma Protestante, la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica, esa ruptura creó un gran conflicto. A partir de la Reforma Protestante, hubo una experiencia terrible y muy dramática en las guerras por religión que se tuvieron en Europa. Durante muchos siglos en Europa se desangró en puras guerras religiosas. Hasta imagínense ustedes, hasta que llegaron a la famosa Paz de Westfalia en 1647. Allá en esa Paz de Westfalia ocurrió algo importante. El mundo protestante se impuso en él un criterio que fue el que resume ese adagio latino que usan los protestantes, que se usó en ese momento también, y que decía, cuius regio, eius religio. Es el rey el que determina la religión del pueblo. Eso decían los protestantes. En ese mundo protestante funcionó así. Si el príncipe, si el rey se hacía protestante, todos sus súbditos tenían que hacerse protestantes. No había opción. Sin embargo, al mismo tiempo, en el mundo católico se expresó de otra manera. Los católicos decíamos, cuius religio, eius regio, es la religión del pueblo la que determina la religión del reino, no el rey. Es la religión del pueblo la que determina la religión del reino. Y evidentemente algunos de los que nos están escuchando podrían decir, ¿no? Yo me quedo con el principio católico, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese principio no tuviera también muchos peligros. Porque cuando el principio católico dice, es la religión del pueblo la que determina la religión del reino, el peligro era que el principio de libertad religiosa no se refutara para los que no fueran católicos. Y entonces podríamos estar también rompiendo con el principio de libertad religiosa, tal y como ocurrió en los tiempos de la Inquisición. En los tiempos de la Inquisición, el Estado también participó en la Inquisición para que los que no eran católicos tuvieran una represión grande. También el Estado participó. Después de la Inquisición, llegó el tiempo de la Ilustración. Luego de la Ilustración, el tiempo de la Revolución Francesa. Y allí se le dio una fundamentación laica y completamente racional a los derechos del hombre. Ahí se asentó el derecho de libertad de conciencia y de religión. Luego, en la práctica, en el entorno de esa Revolución Francesa tan grande e importante, aquellos que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, que son las tres palabras fundantes de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, iniciaron unas tremendas persecuciones en contra de los creyentes católicos. Los mismos que hablaban de libertad, de igualdad y de fraternidad persiguieron a los católicos hasta más no poder. Y es muy curioso que cuando tú estás proclamando los principios de libertad, igualdad y fraternidad, tú mismo seas el que los violes. Por ejemplo, en la tierra de La Vendée en Francia, donde la Revolución Francesa dirigió quizás la más terrible y cruel persecución religiosa contra los católicos. Ahí, en La Vendée, miles
miles murieron mártires en nombre de la libertad de conciencia. Y tendríamos listas y listas y experiencias que contar. De cualquier forma, los principios que asentaron en la Ilustración dieron un paso muy importante. Y el Papa Benedicto XVI rescata esto, ¿no? Y habla de estos principios: igualdad, fraternidad, libertad. Y con esos principios, el cristianismo puede tener un gran diálogo. Esa es la invitación que Benedicto XVI nos hacía. Aunque nosotros los entendamos desde una raíz evangélica que les da un sentido más amplio y más profundo, evidentemente son unos principios con los que podemos tener una colaboración muy grande. Libertad, igualdad, fraternidad. Y así fue avanzando un poco, ¿no?, en la historia el principio de libertad religiosa hasta que llegó el drama del siglo XX. En el siglo XX se produjeron persecuciones terribles en contra de la libertad religiosa, como fue el marxismo y el nazismo. Ahora, a comienzos del siglo XXI, cuando parecía que después de la Declaración de los Derechos Humanos que hizo la ONU en 1948, lo más preocupante es que hoy día estemos observando en la actualidad un retorno a ese laicismo ideológico radical que ya se vivió antes y que solo dejó destrucción. Donde se le limita a la persona su libertad religiosa a lo privado y se le quiere sacar de la vida pública. Donde se le quiere imponer a las personas una especie de moral de Estado, de religión de Estado, no de libertad de conciencia. Y entonces resulta que cada vez nos damos cuenta que muchos estados se constituyen como si fueran dueños y señores de la conciencia de sus ciudadanos. Y cada vez son más. Y estos dictadores ejercen una autoridad y obligan a las personas a priorizar esa supuesta moral de Estado sobre su libertad religiosa. Y quieren reducir tu creencia a lo privado. Usted métase en su casa y allá rece lo que quiera, pero en público nada. Y entonces en público, ¿qué hacen? Dejan el espacio libre para imponer sus criterios, para imponer sus morales o sus inmoralidades más bien, y hacer un Estado completamente laico, sin ningún principio. Se les está obligando a los creyentes a que se reduzcan al ámbito privado, a que metan su conciencia en la sacristía de las iglesias. ¿Y qué privilegian con esto mientras nosotros nos escondemos? Privilegian y favorecen las opiniones, las actitudes, las iniciativas, las ideologías de los no creyentes. Con esa idea de que en el ámbito público tiene que predominar el laicismo y que no puede haber lugar para creencias personales, menos morales y menos religiosas entre los ciudadanos, porque eso va en contra de la famosa inclusión que nos quieren vender. Cuidado con esto, queridos amigos, porque de nuevo vemos cómo hoy día el principio de libertad religiosa, como en la antigüedad, se ve completamente destrozado, cuestionado, perseguido, maltratado. Y esa es la tentación de todos los totalitaristas que siempre han existido desde la antigüedad y que hoy quieren regresar a la vida pública.
Por eso hay que ejercer bien el voto y saber bien por quién se elige, para que esto no vuelva a suceder. Dicho esto, vamos al número 2105, que nos va a dar un muy buen complemento y dice: el deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión que subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Los cristianos son llamados a ser luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. Esto es prácticamente un documento del Papa León XIII. Algunos de ustedes, queridos amigos, pueden preguntarse qué tiene que ver este número con el que acabamos de estudiar, con el número 2106. Porque parece que en este número 2115 se está insistiendo en que tenemos un deber, que no solamente el hombre a título particular tiene un deber de rendir culto al Dios verdadero. Dice, sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única iglesia de Cristo. Tenemos un deber de proclamar a Cristo Rey. Estamos a una semana de esta fiesta. No únicamente Cristo Rey de nuestros corazones, sino Cristo Rey de nuestras familias, Cristo Rey de nuestra sociedad, Cristo Rey del género humano, Cristo Rey del universo. Por tanto, el hombre tiene esta obligación, no solo a nivel particular, sino a nivel social. Tiene la obligación de hacer rendir culto a Cristo Rey del universo. ¡Qué deber tan grande! La realeza de Cristo no es solo sobre el interior de las conciencias. La realeza de Cristo es sobre toda la sociedad, sobre los gobiernos, sobre la comunidad internacional. Por eso es importante darle todo el decoro, toda la fuerza que esta fiesta de Cristo Rey tiene. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo compaginamos esto con ese principio de libertad religiosa donde cada uno en su conciencia, en su libertad religiosa, nadie puede ser obligado a confesar nada? ¿Bajo obligación nada? El principio, lo que sí se puede decir, es que compaginamos esto, aunque sea un poco más complicado, pero nosotros los cristianos en este compaginarlo afirmamos dos aspectos. Primer aspecto, el principio de fe de que Cristo es Rey de los cielos y la tierra, incluyendo familias, ciudades, gobiernos, relaciones internacionales. Todos estamos llamados a dar gloria a Dios y a dar culto a ese Cristo Rey. Esa es la primera manera de cómo nosotros desde el cristianismo católico compaginamos esta libertad religiosa donde no podemos obligar a nadie a dar culto a Cristo, a nadie en su conciencia. Y la segunda manera de cómo lo compaginamos, este principio de libertad religiosa, es que a nadie
se le debe obligar a actuar en contra de su conciencia. Tampoco se le puede impedir que pueda actuar conforme a su conciencia. Pero en este no impedir o no obligar, nosotros no nos podemos callar de presentarle al hombre el bien y la verdad. Una cosa es que yo te respete tu libertad religiosa y otra cosa es que no te presente el bien y la verdad. A título particular y personal, quiero decir que la manera de compaginar estas dos afirmaciones es que entendemos que en una sociedad cristiana como la nuestra, donde la gran mayoría es cristiano de alguna manera, sería bastante lógico y consecuente que esa sociedad tuviera ese grado de confesionalidad, de tributar a Cristo toda la gloria. Aquí donde nosotros vivimos, donde hay tantos cristianos, de muchas denominaciones religiosas, pero todos cristianos, nosotros no deberíamos tener ningún problema de confesar, de tributar, de reconocer esa gloria de Cristo en este contexto en el que nosotros vivimos, aunque no necesariamente sea un contexto católico, ¿no? Todos rindiendo gloria a Cristo. Otra cosa sería que haciendo esto, en este contexto cristiano en el que vivimos, tendríamos que tener mucho cuidado de no estar haciéndole daño a las personas no cristianas. Que esas personas, con nuestra proclamación de Cristo como Rey del universo, no sientan que se les está coaccionando para que ellos puedan profesar libremente su fe no católica o por lo menos no cristiana. Es importante tener esta delicadeza. Nosotros como cristianos, en este mundo cristiano en Occidente que vivimos, tenemos que tener esa delicadeza. Y eso es muy importante, porque significa el respeto que tenemos ante las minorías no cristianas. Nosotros no podemos tratarlos diferente, no podemos menospreciarlos o no podemos arrinconarlos. Tenemos que, en orden al principio de libertad religiosa, respetarles. Esto es una enseñanza muy clara de la Iglesia Católica en esta sociedad en la que estamos insertados, incluso que le lleva dentro de la misma Iglesia a tener muchos problemas de aquellos radicales dentro de la Iglesia que piensan que esto no debería de ser así y que dar este espacio de libertad religiosa que tiene el derecho todos los demás seres humanos que no sean creyentes en Jesucristo, es como ir en detrimento de la fe cristiana. Pero eso no es así. Eso no es así. Hoy por hoy es muy evidente que en esta sociedad secularizada sería totalmente contraproducente para nosotros imponer nuestro ideal confesional en la vida pública. ¿Eh? Eso sería un poco así, contraproducente. Por ejemplo, en el marco constitucional no es prudente que sea, por ejemplo, confesionalmente católico, sino que debe de ser así, un marco no confesional. Pero eso no significa que nosotros dejemos de predicar la verdad. La Iglesia entiende que esto es muy prudente en el mundo actual. No estamos en un estado de cristiandad donde la religión del pueblo es la que configura la religión del Estado. Ese no es nuestro momento. ¿Eh? Y por eso es importante nosotros tener presente esa palabrita, el respeto. El respeto. ¿Por qué? Porque aunque muchos en la sociedad no quieran proclamar a Jesús como Rey del universo, nosotros
debemos mostrar que el Señor quiere ser adorado en la libertad del hombre. Qué tarea tan hermosa la que tenemos hoy por hoy. El Señor quiere ser adorado en la libertad del hombre, nunca obligado. Estos son puntos del catecismo que son muy delicados, y son incluso, como les decía, difíciles de explicar. Pero a la luz del magisterio de la Iglesia y también del recto uso de la razón, se puede hacer un discernimiento de sentido común. Porque nosotros debemos de conocer esa verdad y adherirnos a ella, y al mismo tiempo Dios quiere que la conozcamos y que nos adhiramos a ella y que no nos desviemos de su camino. En la medida en que nosotros vamos conociendo y vamos caminando de su mano, vamos mostrándole a los demás que esto es así, pero nunca obligándolos, respetando siempre al máximo la dignidad del hombre, que está llamado a tener una relación con Dios, pero recuerda esto siempre, una relación completamente libre.